En nuestra clase del día de hoy, que es el primer bacteria que vamos a tocar, es el género Bordetella. Siguiente. Bien, el género Bordetella, pues, es un género que da una enfermedad muy importante como es la toferina, ¿no? La coqueluche, el síndrome coqueluche, que es muy frecuente en los pequeños y también en los adolescentes. Este germen, este microbio, lo descubrió justamente Jules Bordet, ¿no? En 1906, conjuntamente con el otro investigador Yen Yu. Asimismo, se realizó estudios de reacción, digamos, de acción anticuerpo, ¿no? Lo que vemos nosotros, por ejemplo, para la detección del grupo sanguíneo, el grupo factor, en esos tiempos ya se hacían ese tipo de estudios, ¿no? Bacteriófago, prueba de fijación de complemento, que actualmente ahora con las nuevas tecnologías esto es bastante más rápido y más sencillo. La Bordetella pertussis, que es la que más nos interesa, es un coco bacilo gran negativo, la que da enfermedad en los seres humanos. Pero a su vez también tenemos nosotros otras especies, como es la Bordetella parapertussis, que generalmente se da en los ovinos, ¿no? La otra es la bronchiséptica, que generalmente en el reino vegetal está presente. Tenemos el avium, el ginseng, el holmesi, el trematum, el peti, entre otras, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos también la razón por qué se dice Bordetella pertussis, ¿no? Per viene pues de muy intenso, ¿no? Y tusis viene de tos. El parapertussis también es uno que remeda, uno que simula, mientras que el bronchioséptica viene de bronquio, bronquios, tráquea, ¿no? Y nos da las enfermedades respiratorias generalmente en el ser humano, ¿no? La Bordetella holmesi recibe el nombre en honor a este descubridor de Barry Holmes que ven ustedes en la foto inferior. Siguiente, por favor, Johan. Veamos aquí la morfología, la parte más importante que ustedes deben conocer acerca de esta bordetela. Son pequeños cocobacilos gran negativos. En la práctica vamos a poder realizar la coloración gran para poder diferenciar los gran positivos y los gran negativos, que miden de 0,2 a 0,3 micras por 0,5 a 2 micras, ¿no? Generalmente se presentan en pares o en pequeños racimos. La temperatura óptima para el crecimiento de esto es 35 grados centígrados. Nosotros en la práctica vamos a colocarlo a 37 grados, que también tranquilamente hay un buen crecimiento. Su respiración es aeróbica, estricta. Definitivamente necesita el oxígeno para que pueda crecer esta bacteria. Eh, Puede utilizar el metabolismo oxidativo, no hacen como los anaeróbicos. Se puede visualizar ya digamos, en las placas Petri que nosotros sembramos a esta Bordetella pertussis generalmente en los primeros 3 días. Las colonias, al visualizar, van a ser pequeñas, brillantes, lisas, de bordes regulares, convexas y de color perlado. Esto se asemeja mucho a las gotas de mercurio o de rocío. Vamos más adelante a ver algunas imágenes, como también en la práctica vamos a observar de manera macroscópica. Siguiente. Aquí tenemos nosotros, digamos, también una manera de poder identificar a esta bordetela, ¿no? Que podemos aislar generalmente de estos cultivos y podemos hacer la tinción, ¿no? ¿Con qué? Con azul de toluidina, ¿no? Para demostrar justamente la presencia de estas bordetelas. Vemos nosotros en esta imagen inferior cómo el color azul, ¿no? En esa base, en esa lengua, puede teñirse y adherirse, ¿no?
Igualmente se emplea mucho en el uso de los mucopolisacáridos ácidos, ¿no? Esto se va a teñir de un color púrpura metacrómico, ¿no? También se usa en patología, en anatomía patológica, ¿no? Para hacer los cortes histológicos. Siguiente. ¿En qué consiste este medio de cultivo Bordet Genju? Que generalmente se emplea para, digamos, sembrar y ver el crecimiento de esta bordetela. Generalmente está con una injerencia del sangre de carnero, ¿no? A eso le van a agregar la patata, algunas infusiones de sólidos, que es lo que va a proporcionar generalmente la necesidad para el crecimiento, que es el nitrógeno y las vitaminas, ¿no? Asimismo se emplea el digerido pancreático de caseína, igualmente el digerido péptico de tejido animal, cloruro de sodio, y el agar. El agar le va a dar esa solidez a este medio de cultivo para poder hacer nosotros el sembrado, ¿no? La cefalexina es un antibiótico, una cefalosporina de primera generación que va a inhibir el crecimiento de todos los gram positivos. En este caso estamos inhibiendo o neutralizando el crecimiento del estafilococo, el estreptococo, el neumococo, ¿no? El estreptococo pneumoniae. El glicerol es una fuente de carbono que es muy importante para el crecimiento, ¿no? Absorben los ácidos grasos tóxicos, los radicales y los peróxidos que no pueden permitir el crecimiento de esta bordetela. A su vez también hablamos del sangre de carnero, ¿no? Que tiene que ser desfibrinada. Proporciona factores de crecimiento complejos esenciales para el crecimiento, ¿no? Entonces, esto es una pregunta de examen del Bordet Genju. Siguiente, delegado. Vamos a ver en esta imagen, ¿no? El crecimiento en un medio de otro medio que se llama de Reagan Lowe, ¿no? Y en la derecha vamos a tener nosotros el crecimiento del medio de Bordet de Yu, que es el agar sangre de carnero al 13%, ¿no? ¿Por qué también es importante mencionarles los requerimientos a estos cultivos enriquecidos con ácidos grasos saturados y sangre, porque tiene la presencia de nicotamida, ¿no? Y derivados sulfurados, que es importante, proteínas, ¿no? Como la cisteína y los factores 10 y 5, importante para el crecimiento de este microbio, ¿no? En el agar de medio de Reagan Lowe, modificado, van a emplear obviamente el agar de carbón y el sangre al 7% de caballo, ¿no? El otro de carnero y el otro de caballo, ¿no? Que es más oscuro en el Reagan Logo, y mientras que ven ustedes el crecimiento del agar de Bordet Genju, ¿no? Es un poco más, es la sangre muy parecida a la del humano, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes, ¿no? En la imagen, justamente no sé si ven ustedes el puntero, ¿no? Estas gotitas es el crecimiento justamente del Bordet Genju, de la bordetela. Ven ustedes como gotitas de rocío. Y acá también vamos a ver nosotros en el río Lowe, van a ver también este crecimiento de estas colonias que pertenecen a la bordetela, ¿no? Siguiente. Aquí también tenemos imágenes de la bordetela. En una de la imagen superior izquierda, van a ver ustedes una microfotografía donde ven ustedes a este coco bacilo, ¿no? Donde ven en la parte inferior, vamos a ver las colonias puntiformes, que son lisas, convexas, brillantes, ¿no? Que tienen, como decíamos, gotitas de rocío, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también en la práctica siguiente. ¿Cuáles son las características de su cultivo de esta bordetela? Generalmente podemos recomendar un aislamiento primario en un agar de Reagan Lowe, ¿no? Pero también tenemos el de Bordet Genju que hacemos en la práctica, ¿no? ¿Cuál es la característica? Como mencionábamos, ¿no? Son enriquecidos con ácidos grasos saturados y sangre, que obviamente necesita la presencia de la nicotina y de derivados sulfurados como la cisteína y los factores
5 y 10, ¿no? Las colonias generalmente son de tamaño de la punta de un alfiler, son brillantes, convexas, lisas, ¿no? Las tres especies pueden producir zona de hemólisis, ¿no? Que más adelante vamos a observar. La hemólisis es un halo que alrededor de la colonia va a formarse, ¿no? Puede ser alfa, delta o gamma, ¿no? También que esta bordetela no fermentadoras, ojo, ¿no? Pero pueden oxidar aminoácidos como fuente de energía. ¿Qué significa no fermentadoras, no? Nosotros cuando hacemos la reacción, ¿no? En en el TSI y en el IA, básicamente en el TSI, en otro medio de cultivo, que tiene obviamente azúcares, tiene el hierro, donde vamos a ver nosotros la fermentación de los azúcares, de los carbohidratos, ¿no? Que viene a ser la glucosa, sacarosa y maltosa. Ahí no va a fermentar la bordetela. Cuando nosotros inoculamos la bordetela, no fermenta. No hay un cambio de color, no hay un viraje, que generalmente el TSI es un color medio rojizo, debe virar a un color amarillo. Ahí decimos que ha fermentado, pero si no vira, obviamente no ha fermentado, ¿no? Entonces es una de las características también de esta bordetela pertussis, ¿no? Siguiente, ahí tenemos nuevamente digamos, estas fotografías de la extinción gran, ¿no? El cultivo de bordetela pertussis, ¿no? Un gran negativo, ¿no? Y vemos nosotros acá en el lado derecho, vamos a ver también ahí en esta medio cultivo de agar Real Lower, ¿no? Esas gotitas de rocío, ¿no? Siguiente. ¿Cómo hacemos la identificación? Tenemos que identificar nosotros si estamos frente a una bordetela, ¿no? Mira, lo que estamos conversando, obviamente, que tiene años, mira, ve, tiene todo el siglo pasado y el inicio de este siglo, ¿no? Sin embargo, actualmente ahora para la identificación hay máquinas y tecnología moderna que definitivamente lo hacen en un momento, ¿no? A través de justamente de la reacción de la cadena polimerasa, ¿no? Sin embargo, debemos nosotros, sin irnos a lo que dice el sílabus, vamos a tener como la identificación presuntiva, vamos a presumir, básicamente observando, ¿no? Mirando nosotros las colonias, ¿no? La morfología de la colonia, como mencionábamos, ¿no? Redondas, puntiformes, lisas, etcétera, ¿no? Tinción gran, ¿no? Un gran negativo, ¿no? Y realizar algunas pruebas bioquímicas, ¿no? Como son la catalasa positivo, negativo, la ureasa, otra oxidasa y lo que no fermenta los carbohidratos. Es una de las características bioquímicas de esta bacteria, ¿no? Y cómo nosotros confirmamos el diagnóstico que estamos frente a una bordetela, ¿no? Pertussis se realiza por inmunofluorescencia con anticuerpos policlonales o monoclonales o aclinación con anticuerpos específicos de la cepa, ¿no? Vale decir, serológica, ¿no? Presencia de IgM y IgG para bordetela, ¿no? Y la otra es la IFD, la inmunofluorescencia directa, que es una técnica rápida de diagnóstico que permite visualizar la bacteria fluorescente debido a la reacción de sus antígenos de su pared con anticuerpos específicos, ¿no? Obviamente tenemos que tener un equipo bastante sofisticado para poder hacer esta IFD, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos es la prueba que mencionábamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en la parte izquierda, ¿no? Vamos a tener nosotros acá la bordetella pertussis, la parapertussis y la bronchoséptica, que son las principales. Ojo que son varias, ¿no? Como el Holmesi, etcétera, ¿no? Y sus reacciones frente a la oxidasa, a la ureasa y al nitrato. Nos interesa mucho la bordetella pertussis porque esto afecta al ser humano. Esta Bordetella pertussis es positivo frente a una reacción de la oxidasa, ¿no? La ureasa es negativo y frente al nitrato también es negativo, vale decir, no hay una reducción de nitrato a nitrito, ¿no? Y en agar sangre, obviamente, no crece la Bordetella pertussis, pero mientras miren ustedes la parapertussis y la bronchiséptica sí crecen en agar sangre, ¿no?
pero bioquímicamente son distintos, ¿no? La parapertusis, por ejemplo, al hacer la prueba de la oxidasa, es negativo, el nitrato también es negativo y es positivo ante la ureasa, ¿no? Y mientras que la bronchioséptica, que afecta generalmente a los vegetales, frente a la oxidasa es positivo, ureasa positivo y nitrato también positivo. O sea, reduce el nitrato a nitrito, ¿no? Y sí crece en la sangre. Me interesa que ustedes, obviamente, fijen en la laboratorio Pertusi, que es lo que nos interesa a todos nosotros los futuros, a la comunidad sanitaria, ¿no? Siguiente. A su vez, también tenemos nosotros lo último, que es la detección molecular de ADN, ¿no? Vale decir, son pruebas ya de tipo genético, ¿no? Genoma. Y vamos a ver nosotros que efectivamente la borretela tiene zonas de ADN blanco que se utilizan para la amplificación y las más usadas son, aquí ven ustedes, ¿no? La secuenciación, la inserción altamente repetida del ISI 481, una secuencia de la región promotora de la toxina pertussis, que es muy importante, una de las toxinas que justamente da la enfermedad, el gen del adenilato ciclasa, que también es muy importante porque es dañino para el ser humano y parte del gen de una porina, ¿no? Todo esto podemos hacer a través de esta técnica rápida y sencilla y específica que se llama RPC, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que en buena cuenta viene a ser, digamos, la identificación genética, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta bordetela pertussis? Siguiente. Vamos a tener varias, ¿no? Aquí tenemos una, digamos, una imagen, ¿no? De cómo están biológicamente activas y los factores de virulencia, ¿no? De la Bordetella pertussis, ¿no? ¿Cuáles son esa biología activa en cuanto a las moléculas de adherencia? La adherencia significa cuando esta Bordetella ingresa a nuestro organismo y va a haber un receptor, ¿no? Donde se pueda unir y puede producirse la multiplicación y posteriormente dar toda una síntomas y signos clínicos, ¿no? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la hemaglutinina filamentosa, ¿no? Igualmente tenemos la pertactina, la toxina de altoferina, las fimbrias y el factor de colonización traqueal. Estas son adhesinas, ¿no? Por eso hablamos de la adherencia, ¿no? Mientras que también tiene toxinas que pueden producir daño al, a las células, al epitelio respiratorio, ¿no? En este caso estamos hablando de la citotoxina traqueal, de la toxina de la toferina, la toxina del adenilato ciclasa, la toxina dermatoncreótica y de los lipopolisacáridos. Es muy importante que también mencionar los factores que intervienen como función fagocítica, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que esa bacteria se protege, ¿no? Frente a nuestra inmunidad, ¿no? Que puede ser humoral o celular, ¿no? En ese caso estamos hablando de la toxina adenilato ciclasa. Detiene la fagocitosis, ¿no? Del polimorfo nuclear, de los monocitos, igualmente que la toxina de la tosferina. Estas toxinas son las que producen el daño a nivel de los tejidos, ¿no? Siguiente, vamos a ver aquí en esta imagen, efectivamente, estos factores de virulencia, ven un esquema donde vamos a ver nosotros, por ejemplo, la toxina, ¿no? Las fimbrias, ¿no? Que ven ustedes, el factor del anilato ciclasa, es una toxina muy importante, la petactina, ¿no? Y vamos a ver también la citocina traqueal, la toxina dermatoncreótica, el adenilato ciclasa y la toxina de la pertussis. Todo en este esquema representa justamente esta bacteria, ¿no? La bordetela. Siguiente. Rápidamente vamos a hacer un resumen, ¿no? De estas adhesinas y el efecto biológico que tiene. Por ejemplo, la hemaglutinina filamentosa, ¿qué hace? Se une a los glucolípidos sulfatados, ¿no? De las membranas de las células ciliadas, se une a este receptor CR3 el azufrido de los leucocitos polimorfos y inicia la fagocitosis, ¿no? ¿Cómo defiende? Igualmente la pertactina, PK69, igualmente tiene el mismo mecanismo que la hemaglutinina filamentosa. La toxina pertussis, que también es un sulfurado, S2, se une a los glucolípidos
en la superficie de las células respiratorias ciliadas y la S3 se une a los gangliósidos en la superficie de las células fagocíticas, ¿no? De esa manera hacen daño, ¿no? Las fibras se unen a las células de los mamíferos. No se conoce su papel, pero aunque estimulan la inmunidad humoral, vale decir, la formación de las inmunoglobulinas, ¿no? La G, la M, la A, etcétera, ¿no? Siguiente. La otra toxina que también es importante, la toxina pertussis, ¿no? Que al final lo que hace, la toxina inhibe la muerte por fagocitosis y la migración de los monocitos. Mira cómo hace esta toxina pertussis y daña a nuestras células, ¿no? Su expresión incontrolable origina el incremento de las concentraciones del AMP cíclico, ¿no? Y la otra es la diniciclasa, ¿no? Y la hemolicina, que tiene el mismo mecanismo, la misma aplicación. Siguiente. La toxina dermonocleótica, ¿qué es lo que produce? Una vasoconstricción de los vasos periféricos y destrucción tisular. No hay llegada de oxígeno, de nutrientes, por esta vasoconstricción, y obviamente va a haber una especie de hipoxia y muerte celular, ¿no? A nivel del tejido, a nivel celular. Mientras que la citotoxina traqueal impide la regeneración de las células dañadas y mata a las células respiratorias ciliadas, estimula la liberación de las interleuquinas 1 y la producción, por supuesto, de fiebre, ¿no? Los lipospolisacáridos igualmente son dos moléculas distintas de LPC, ¿no? Que son los lipospolisacáridos, con un lípido A o un lípido X, activa la vía alternativa del complemento. Mire que también se estimula la vía de complemento y la liberación de las citoquinas, ¿no? Su papel muy importante en la enfermedad es desconocida, pero sí, obviamente que va a tener que ver con las leuquinas y las interleuquinas, ¿no? Siguiente, con el proceso de inflamación. Este es un esquema de la toxina pertussis y su acción, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos el genoma más detallado de la Bordetella pertussis. Lo han hecho en Japón. Tajoma 1 ha sido secuenciado. Tiene 3.816 genes, ¿no? 358 pseudogenes y tiene 3 secuencias de inserción con varias copias cada uno, ¿no? Ahí tiene el 1, 2 y 3. Son características que indican una gran plasticidad genética de la Bordetella pertussis. Siguiente. ¿Cuál es la fisiología? ¿Cómo nos daña este microbio, esta bordetela? Ingresa a nuestro organismo a través del tracto respiratorio, que generalmente es con la inhalación, ¿no? De estas gotitas de flujo, que generalmente puede estar va a depender mucho del tamaño de esas gotitas, ¿no? De cuántas micras, ¿no? Generalmente cuando mide más de 10 micras, esas gotitas se caen al suelo. Si mide de 5 a 10, puede suspenderse y otras pueden caer al suelo, ¿no? Mientras la que mide menos de 5 micras, estas definitivamente están suspendidas. Y si uno está frente a un paciente que está portador de Bordetella pertussis, al toser y uno al inhalar puede contagiarse con esta Bordetella, ¿no? De tal suerte que se adhiere esto a nivel epitelial, en los cilios, ¿no? De la tráquea. Los bronquios, obviamente mediada por la hemaglutinina, las fimbrias y las toxinas perdidas, que son las adhesinas de esta bacteria, ¿no? Con rapidez se multiplican, interfieren en la acción del ciliar, pero no invade la sangre, ¿no? Esa es una primera intervención de esta bacteria, ¿no? Rapidísimo, se adhieren y se multiplican, ¿no? Y gracias a estas adhesinas y también a las toxinas, ¿no? Estas toxinas y sustancias que irritan las células superficiales, como es la citotoxina traqueal, la que conversábamos, ¿no? La toxina dermanocleótica, produciendo ya algún síntoma, como es la tos y la linfocitosis del punto de vista químico, ¿no? Al hacer un hemograma vamos a encontrar nosotros una gran linfocitosis y también una leucocitosis, ¿no? Entonces, estas toxinas
son agresivas y ya ingresan al torrente sanguíneo, ¿no? Donde aparecen zonas de necrosis e infiltración con polimorfos nucleares, ¿no? O sea, la inmunidad celular empieza a trabajar, ¿no? Con los macrófagos, polimorfos nucleares, pero sin embargo ya hay daño, necrosis, destrucción, inflamación peribronquial y que puede llegar a una neumonía intersticial, ¿no? Hablamos de intersticial cuando está, obviamente, entre alveolos, ¿no? El tabiqueo, ¿no? Los bronquios pequeños se obstruyen de moco y produce atelectasia y disminución de oxígeno, ¿no? Como hay inflamación dentro de esos bronquios, ¿no? Hay pequeños bronquiolos, ¿no? Que se van a taponear con este moco, ¿no? Y no va a pasar, pues, el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, va a haber eh, presencia de una disminución de oxígeno, puede producirse una neumonía y atelectasia, ¿no? La atelectasia generalmente es cuando una... Ya. ¿Alguna pregunta? Johan, ¿alguna pregunta? No, doctor, parece que se le encendió el micro a un compañero, pero ya se muteó. Ok, ya. Amplifica. Perfecto, ¿no? Entonces conversamos de la fisiología de esta patología, que es la coqueluche o la tosferina, ¿no? Esto puede conllevar a una neumonía con presencia de atelectasia. Y mencionamos que la atelectasia es la disminución del volumen, del tamaño de un segmento, de un lóbulo, digamos, de los pulmones, ¿no? Eh, Mientras que la toxina pertussis y este adenilato ciclasa son capaces de inhibir a las células fagocíticas. Mire cómo se defiende esta bordetela, ¿no? Siguiente. Ahí vemos nosotros un esquema, cómo ingresa esta bordetela. A través de la resina se pega al epitelio, a las células respiratorias, ¿no? Y del ataque los bronquios. Los cilios generalmente son neutralizados, los cilios son un elemento de barrera de protección a través de la tos para poder eliminar cualquier cuerpo extraño, y en este caso el mucus, el moco, pero son, digamos, sobrepasados por esta bordetela, por la multiplicación, ¿no? Del germen interfieren acciones de los cilios. Se producen las toxinas y sustancias que irritan las células, en este caso a través de la citotoxina traqueal, las toxinas dermonecróticas. Aparecen zonas de necrosis e infiltración de polimorfos nucleares, en defensa, ¿no? Del organismo, ¿no? Inflamación peribronquial, neumonía intersticial, obstrucción bronquial con moco, atelectasia y disminución de oxígeno, ¿no? Que conlleva a una neumonía. Siguiente. Continuando, vamos a ver la patogenia, ¿no? Después de inhalación de estas gotitas infectadas de microbios, en este caso de bordetela, colonizan el tracto respiratorio, ¿no? Esta unión de la bordetela pertussis en los cilios del epitelio respiratorio obviamente se deben a las adhesinas, ¿no? En este caso a la hemaglutinasa filamentosa, a las toxinas y a las proteínas del 69-KD, que es la pertectina, ¿no? Se presentan también leves síntomas inicialmente, ¿no? Dentro de eso va a haber una rinitis, ¿no? Secreción nasal, va a haber una conjuntivitis, enrojecimiento de los ojos, tos, estornudo, causado por la proliferación del local del miconemo. Al inicio, toda una coriza, toda una simulación de un resfriado, ¿no? La disminución de la actividad ciliar conduciría a una deficiente depuración de secreciones y bacterias, producto justamente de estas toxinas, ¿no? Como es la toxina dermonecrótica, que prácticamente lo anula, ¿no? Siguiente. En la patogenia se va a producir 4 etapas, ¿no? Una etapa es la fijación, la evasión de la defensa del huésped, el daño local y una enfermedad sistémica. Ya viene a ser, que puede conllevar a la muerte. Felizmente, con la aparición de las vacunas, como es para la toferina, a todo niño menor de 1 año se le vacuna, ¿no? La DPT, en ese caso, estamos hablando de la Bordetella pertussis, ¿no? No se llega. Años atrás, el siglo pasado, llegaba hasta la muerte, ¿no? La toxina
ingresa al torrente sanguíneo y produce los efectos locales y sistémicos que estamos describiendo. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, le mencionábamos, siguiente, que con la, digamos, descubrimiento de las vacunas, esto ha sido prácticamente disminuido, pero sin embargo todavía nosotros tenemos la tasa de vacunación en el Perú no llega al 80%, hay un 20% que no son vacunados, por lo tanto está circulando también la Bordetella pertussis en los menores de 5 años, ¿no? Es de distribución mundial, obviamente, ¿no? Hay sectas o grupos antivacuna que definitivamente que no vamos a poder lograr el 100% de erradicación de esta enfermedad, como se hizo con la viruela, ¿no? Hay reservorios humanos, como mencionamos en ese sentido, ¿no? Las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad definitivamente, ¿no? Los niños menores de 1 año son los que tienen mayor riesgo de infección, por eso es que la vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, ¿no? La enfermedad se propaga de una persona a otra por partículas aerolizadas infectadas. Mencionábamos de esas gotitas suspendidas en el aire, ¿no? Igual que en la tuberculosis, igual que en el coronavirus, etcétera, ¿no? Siguiente. Tenemos un número de casos de toferina en un periodo de 2015 al 2020, ¿no? Ven cómo está controlado. Siguiente. Vamos a pasar rápidamente a la parte epidemiológica. ¿Ya? Siguiente. Fallecidos, ¿no? Perdón, 2020, bien, fallecidos cero, ¿no? Y hay un buen control. Siguiente. Acuérdense que hay un mal registro o un subregistro a nivel del MINSA. No todos reportan la causa de la muerte. Todos son por paro cardiorrespiratorio, pero al final no sabemos la causa, la etiológica. Número de casos de toferina por distritos, Perú 2020, igualmente, ¿no? Vamos a ver de color rojo, están viendo ustedes los casos, ¿no? De Bordetella, pertussis, ¿no? En varios distritos en la Amazonía hay bastante, en Lima también, en la zona del Callao, ¿no? Siguiente, es por grupo etario, ¿no? Igualmente, hombres y mujeres, más en hombres que en mujeres. Siguiente. Aquí tenemos los criterios de diagnóstico de toferina según CDC de Atlanta, ¿no? Eso es uno de los, digamos, eh, criterios que nos dan para poder hacer el diagnóstico de tosferina o coqueluche, ¿no? El diagnóstico clínico. La duración de la tos debe ser mayor de 2 semanas, ¿no? Vale decir, es una tos, digamos, ya persistente, ¿no? Que no cae dentro del agudo, ¿no? Más de uno es la tos mayor de 2 semanas, es un criterio. Segundo, es una tos paroxística, o sea, viene una tos bien exigente y por periodos, ¿no? Y tiene el gallo inspiratorio, ese estridor, ¿no? ¿No? Vómito tras el acceso de tos sin otra causa aparente, ¿no? Clínicamente podemos sospechar, ¿no? Y si a eso le preguntamos nosotros que ha recibido la vacuna o no ha recibido la vacuna, tenemos otro dato. Si no ha recibido la vacuna, es más cercano que sea digamos, una tosferina, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tos persistente, tos paroxística, que conlleva hasta un enrojecimiento de la facie, toda la cara, que puede llevar hasta una hemorragia conjuntival, ¿no? Y el famoso gallo inspiratorio, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico microbiológico, vamos a ver nosotros de un hisopado nasofaringio, ¿no? Aislamiento de la Bordetella pertussis. Tenemos que hacer el cultivo de esta Bordetella. Pero el cultivo generalmente dura, pues, como dice, después de 72 horas, ¿no? 3 días. Y el paciente no va a estar esperando 3 días para iniciar el tratamiento, ¿no? Y para poder confirmar o descartar 7 días, ¿no? Para eso tenemos la otra prueba que es la reacción en cadena de la polimerasa positiva, ¿no? O tenemos la serológica también, ¿no? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que también es bastante sensible y específico, ¿no? El más sensible y específico es justamente la reacción en cadena de la polimerasa positiva.
¿A qué denominamos casos probables? Cuando sospechamos, pues, ¿no? Cumple el criterio de diagnóstico clínico, pero no ha podido demostrar microbiológicamente, ¿no? Definitivamente se ha podido filiar epidemiológicamente a un caso definitivo. Y el caso confirmado, definitivamente cuando el cultivo es positivo, pero hemos demorado, o cuando los criterios diagnósticos clínicos y con un PCR positivo, estamos frente a un caso confirmado, ¿no? Esta bordetela pertussis debemos nosotros notificar al MINSA, ¿no? Tanto de salud, de las clínicas y el ministerio, deben notificar para ver cómo se está comportando la bordetela pertussis en nuestro país, ¿no? Siguiente, diagnóstico por laboratorio. La microscopía no es sensible ni específica. El cultivo es específico, pero no sensible. Ya mencionamos que el PCR es lo mejor, ¿no? También detectamos las inmunoglobulinas, pueden usar como prueba de confirmación. Cultivo en el Regan Lowe, agar carbón, sangre de caballo, isabelexina, que es también mantener la viabilidad de transporte del microorganismo, ¿no? Siguiente. Las pruebas serológicas, dentro de ellos tenemos el ELISA, miden los anticuerpos IgG, IgA contra justamente la hemaglutinina filamentosa y también los lipopolisacáridos estándar, ¿no? El PCR, definitivamente, la toma de muestra con Dacron es rápida y sensible frente al cultivo. ¿Cómo tratamos nosotros esta bordetela pertussis, esta tosferina? Con antibióticos. Los macrólidos son los de primera elección, ¿no? Puede ser una eritromicina, una claritromicina o una acitromicina. Alternativo vas a tener la tetraciclina, clorafenicol y el cotrimoxazol, ¿no? Pero puede llegar desde una bordetela leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad, podemos hacer aspiraciones, tenemos que hidratarle, a veces hay disturbios hidroelectrolíticos, tenemos que estabilizarlo, nutrición y oxigenoterapia, si es necesario en las severas, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento, digamos, con antibióticos, ¿no? Vamos a tener muy en cuenta que la estenosis hipertrófica de píloro es una de las, digamos, reacciones adversas, hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando usamos nosotros la eritromicina, ojo, ¿ya? En menores de un mes no se debe usar, ¿no? ¿Por qué? Por justamente la estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Antes, regresa, ¿ya? La claritromicina no es recomendable en menores de un mes. Lo que sí podemos usar la citromicina 10 miligramos kilo 24 horas por 5 días, ¿no? Son datos, digamos, muy menores de un mes, un poco raro, pero hay que estar atentos a que puede tener un paciente de menor de un mes con coqueluche, ¿no? De 1 a 5 meses sí podemos usar la eritromicina, la dosis de 40 y 50 miligramos kilo día, cada 6 horas por 14 días, la claritromicina 15 miligramos kilo día, cada 12 horas por 7 días, y la citromicina igual, ¿no? 10 miligramos kilo, 24 horas por 5 días, ¿no? Y así tenemos de 6 meses a 14 años y también en adultos en tabletas, ¿no? Siguiente. Complicaciones. Rapidito, vamos. Otitis media, atelectasia mencionamos, enfisema o neumotórax, a veces los enfisemas cutáneos, ¿no? Cuando uno presiona va a ver los crépitos, ¿no? Hay una fístula, un bronquio que se ha fistulizado y ha estado en el tejido subcutáneo. Neumotórax igualmente hay digamos, aire en los pulmones. La deshidratación, alcalosis metabólica, hemorragias, convulsiones, encefalopatía, neumonía y coma y muerte, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, transfusión paroxística. Mira cómo está el hematoso. Ahí tienen ustedes acá en esta derecha, y vamos a tener nosotros el famoso enfisema subcutáneo. Todo esto lleno de aire, ¿no? Siguiente. Otra complicación que vamos a tener nosotros, la mordedura de lengua, las famosas hemorragias, ¿no? Las famosas hemorragias que tiene este pacientito, por ejemplo, en la conjuntiva. Siguiente. Son complicaciones.
digamos, bastante leves, ¿no? Pero como ya he mencionado, puede haber deshidratación, puede haber neumonía, puede haber otitis media, etcétera, etcétera, ¿no? Prevención, ¿cómo prevenimos? Siguiente, a través de las toxoides, ¿no? A través de las vacunas. Hay vacunas monovalentes, vacunas conjugadas, ¿no? Vacunas inactivadas. Siguiente, vacunas vivas atenuadas, ¿no? Como son los microbios infecciosos vivos, bacterias, subvirus, ¿no? Siguiente, vacunas combinadas pentavalentes. En este caso tenemos la DPT que mencionábamos contra la tosferina, ¿no? Como también el hemófilos influenza tipo B, que vamos a ver más adelante, y vamos a tener nosotros también las otras vacunas, como es para la hepatitis B, ¿no? Siguiente. Esta vacuna pentavalente, ahí lo tiene usted, la composición que nos interesa, toxoide diftérico, tetánico y de la pertussis, ¿no? Que son células enteras, ojo, ¿ya? Está, digamos, como medio de, digamos, vehículo, es el fosfato de aluminio, ¿no? Indicaciones, el esquema, como mencionamos, 2, 4 y 6 meses, la dosis 0,5 mililitros, ¿no? La conservación debe ser de más 2 grados a más 8 grados centígrados. Siguiente. Bueno, este es un trabajo que puede realizado acá en un hospital de Padre Hurtado en Chile, donde van a concluir que el coqueluche en este grupo etario, digamos, en menores, puede ser fatal, ¿no? Porque es atípico. Puede haber presencia de taquicardia inexplicada en los pequeños, los lactantes, hiperleucocitosis, dificultad respiratoria progresiva, debe plantearse el desarrollo de una hipertensión pulmonar por bordetella pertussis, para que tengan la severidad, cómo pueden llegar obviamente a la muerte de este microbio. ¿Ya? Siguiente. Ok. Muy bien, chicos. Esta es la primera parte. Vamos a ver ahora la parte de hemófilos influenza y pasteurela. ¿Ya? ¿Alguna pregunta mientras va colocando? ¿Alguna aclaración, comentario, señores alumnos? Todo claro, doctor. Ya. El género pasteurela. Siguiente, vamos a ver. eh, esta, esta bacteria también es importante porque una de sus subtipos daña también al ser humano, ¿no? Dentro de la taxonomía de la pasteurela vamos a ver nosotros el dominio bacteria, el filo es la protobacteria, la clase Gamma Protobacteriae, todo el orden es la pasteurela, ojo, la familia pasteurela, y el género pasteurela y la especie, la pasteurela multocida, que nos interesa porque daña al ser humano, ¿no? Siguiente. Bueno, esta especie de pastorela es parte de la flora habitual, ojo, gastrointestinal del tracto respiratorio superior de algunos, digamos, animales que convivimos, como son los perros, 50, 60%, gatos, 70, 90%, y otros animales tanto domésticos como salvajes. Entonces, por lo tanto, como tenemos nosotros algunos animales, como es el gato, es el perrito, tenemos que tener muy en cuenta. Es una enfermedad zoonótica para el hombre, sin embargo, son raras, ¿no? Se describe infección de tejido blando y heridas superficiales, que es lo que más da, ¿no? Infección de las vías respiratorias superiores e inferiores, como puede dar neumonía, artritis, osteomelitis, endocarditis y meningitis. Puede producir también infecciones intraabdominales por la Pasteurella spp, no identificado. Sepsis y bacteriemia por Pasteurella, lo que nos puede dar esta Pasteurella multicida, ¿no? O el SPP. Siguiente. Que morfológicamente y microbiológicamente la Pasteurella es un coco bacilo, igual que nuestra anterior bacteria, ¿no? Es un bacilo gran negativo, sacarolítico, vale decir, destruye a la sacarosa, no formador de esporas, aerobio, necesita para su crecimiento oxígeno, anaerobio facultativo, puede ser también facultativo, inmóvil,
pleomórfico, puede adoptar varias formas y tamaños, son patógenos primarios en los animales, en el perro, en el gato que nos interesa, ¿no? Sin embargo, tienen importancia clínica en el hombre la Pasteurella multicida, especialmente pacientes adultos con enfermedades subyacentes o factores inmunocomprometidos, ¿no? En las especies vamos a tener nosotros lo que nos interesa, la multicida y la subespecie Pasteurella multicida. Y también tenemos la subespecie séptica, la Pasteurella canis, la Pasteurella stomatis, la Pasteurella dogmatis, la Pasteurella aemolítica, ¿no? Siguiente. Y cuando colocan ustedes SPP es porque no lo han identificado, por eso colocan. Multicida es un del género Pasteurella, pero no ha sido tipificado, ¿no? Crecen en agar sangre, chocolate y también en este medio de cultivo de Muller-Ginto, ¿no? El agar sangre crece formando colonias lisas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Es de un color gris azulado brillante, no hemolíticas, ¿no? Dan reacciones positivas a la oxidasa y catalasa positiva, bioquímicamente. Una vez que ha crecido en el medio de cultivo, uno toma la muestra y hace la reacción con la catalasa y con la oxidasa y van a ser positivos. Por eso que son reacciones bioquímicas. Tinción gran, ¿no? Forman cocos, cocoides, bacilos cortos y filamentosos. Pueden aparecer agrupados en parejas o cadenas cortas, ¿no? Pruebas bioquímicas, hidrólisis, ojo, de la urea, descarboxilización de la ornitina y acidificación de la maltosa y la sacarosa. La fermentación no está hablando de estos carbohidratos, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos nosotros las reacciones bioquímicas, por ejemplo, de la multicida, el canis, el dogmatis y los otros géneros, ¿no? Frente a la maltosa, al manitol, ¿no? A la ureasa, a la indol positivo y a la ornitina, ¿no? Si son positivos o negativos, de esa manera tipificamos nosotros, pero a veces no se llega a realizar y colocan solamente Pasteurella, ¿no? SPP, ¿no? Siguiente. También pueden reducir los nitratos a nitritos, ¿no? Esto es muy importante. Muchas de las bacterias producen este tipo de reacción, ¿no? En bioquímica, reduciendo el nitrato a nitrito. Por ejemplo, la E. coli, muy importante en la infección del tracto urinario, cuando hacen el examen de orina van a ver ustedes la tira, ¿no? En la tira de, ¿no? Nitrito positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha reducido el nitrato a nitrato. Han identificado que hay una bacteria y la bacteria que da infección del tracto urinario, ¿cuál es? Justamente la E. coli, ¿no? El 90% de las infecciones del tracto urinario, especialmente en mujeres, son debido a la E. coli, ¿no? Son sensibles a la penicilina, felizmente, ¿no? Porque a la amoxicilina, a la cefalexina, cefaloxilo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cefalosporinas, ¿no? La identificación de las subespecies se basa en la producción del ácido a partir del sorbitol y del dulcitol, ¿ya? Desde el punto de vista epidemiológico, la Pasteurella multicida coloniza el tracto gastrointestinal y respiratorio de una grande variedad de mamíferos, ¿no? Ya mencionábamos nosotros al gato y al perro, y también de aves que son sus reservorios. Hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas, ¿no? El hombre adquiere la infección por inoculación directa, arañazo o mordedura de animales. Esta es una de las enfermedades. Hay otra enfermedad del arañazo del gato, ¿no? Que también nos da, producido por en este caso, por la Bardonella hanselae. La rabia, que también nos da otra enfermedad, ¿no? De tipo zoonótico, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos el cuadro clínico de la pasteurella, ¿no? Nos puede dar celulitis, generalmente por la mordedura de un gato, perro u otro, un arañazo, ¿no? Aparece a las 24 o 48 horas de la mordedura o del rasguño. Inicia con hinchazón, eritema, dolor, secreción serosa, luego sanguinolenta y a la vez es purulenta, ¿ok? Asociado al linfoadenopatía regional, ¿no? Mucho tenemos que ver con los ganglios, ¿no? Ganglios cervicales, axilares, popliteos, que pueden estar creciendo, ¿no? Ahí vemos en la imagen inferior justamente esas lesiones, ¿no? Generalmente en los brazos, en las piernas. Siguiente. Aquí tenemos una bacteriema por Pasteurella SPP, infrecuente durante los últimos 8 años en el servicio de microbiología de la Universidad Universitaria de la Fe en Valencia, ¿no?
y donde van a ver nosotros la distribución de la pasteurela según las especies, ¿no? Y también en los cultivos y los aislamientos, ¿no? Vemos que la pasteurela multicida fueron aislados 21, cultivos fueron positivos 4, ¿no? La neumotrópica fueron 2 aislados, 0 hemocultivos, la uriasa de 1 negativo, y la pasteurela SPP 7, y tiene un positivo en hemocultivo, ¿no? Es infrecuente, pero lo mencionaba para que tenga usted presente que también es importante porque es una enfermedad zoonótica, que van a ver ustedes en la emergencia, en los consultas externos, ¿no? Siguiente. Y vamos a ver otro estudio que también está bien datos epidemiológicos, características clínicas y evolutivas de los casos con bacteriema con pasteurela SPP, ¿no? Digamos, el animal, ¿no? Que ha sido el gato, el perro, que generalmente son los, ¿no? Que pueden estar presentes, ¿no? Digamos, los casos, el sexo, la edad de este estudio, que ven ustedes, ¿no? Igualmente, el tratamiento que le han dado, mira, ¿ve? El tratamiento que en la gran mayoría fue pasteurela de SPP, en la parte inferior de este cuadro. Vamos a ver el tratamiento en el SPP, le han dado el cefunicid intravenoso, se curó. En la multicida le dieron ceftazidima más amicacina intravenoso, luego amoxicilina más ácido clavulánico, también se curó, ¿no? Y en el resto igualmente le han dado su antibiótico y se han logrado curar. Siguiente. Son muy sensibles, ¿no? Complicaciones, puede dar una tenosinovitis, ¿no? Artritis séptica, osteomielitis, neumonía por pasteurela multicida. Los métodos de diagnóstico generalmente se realizan por crecimiento, por pruebas bioquímicas, ¿no? Que ya mencionábamos, ¿no? El tratamiento, muy sensible a la penicilina, ampicilina, amoxicilina con ácido clavulánico. Las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Tenemos como alternativas, si son sensibles o resistentes a estas cefaloporinas, los macrólidos, ¿no? Desde una eritromicina hasta una acitromicina, ¿no? La penicilina G sódica también muy bueno. Siguiente. Ahí tenemos una imagen de justamente de este cocobacilo, gran negativo. Siguiente. Igualmente imágenes, ¿no? En un agar sangre y también esta pasteurela multicida, cómo está en pares, ¿no? Siguiente. Gracias. Ok. Siguiente. El género Haemophilus, ¿no? Siguiente delegado. Y aquí nos interesa bastante de estos 4 géneros más importantes de la familia Pasteurelaceae, ¿no? Que los caracteriza porque son bacilos gram negativos, pequeños, no esporulados, inmóviles, aerobios y a veces anaerobios facultativos como la pasteurela, exigente para su seguimiento, medio sensitivo para su aislamiento. El género Haemophilus constituye el patógeno humano, por eso nos vamos a referir en este momento. Siguiente. Tenemos ahí el género y las especies, tenemos la influenza, el parainfluenza, el Aegyptis, el Ducrey, que da origen al chancroide, una enfermedad de transmisión sexual, el Haemolíticos, el Parahaemolíticos, el Ceinis, el Apropelus, ¿no? Que es flora normal de la boca y la faringe. Siguiente. El hemorroide influenza no capsulado, ¿no? ¿Qué va a dar? Nos puede dar una meningitis, otitis, sinusitis, epiglotitis, una bacteriemia también nos puede dar y una neumonía, ¿no? Ojo. También nos puede dar este Haemophilus aegyptus una conjuntivitis, ¿no? El Ducrey y el chancroides, ¿no? A nivel de genitales. Siguiente. Este género es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico, ¿no? Viene del griego aem, ¿no? Sangre, y pilos, amor, amistad. Es un área facultativo, fermentadores de los carbohidratos, ¿no? Necesitan el factor 10 y 5 para su crecimiento, ojo, ¿ya? Especial. Hemófilos influenza, podemos
serológicamente podemos clasificar del tipo A hasta la F. Nos interesa el tipo B, ¿no es cierto? También podemos hacer la biotipificación del 1 al 8, ¿ya? El influenza tipo B es el más virulento. Su cápsula contiene el famoso fosfato de polirribitol, ¿ya? Siguiente. La morfología que nos interesa son pleomórficos, predominan los microorganismos Coccobacillus uniformes de 0.2 a 0.3 por 0.5 a 0.8 micras, ¿no? Es un gran negativo, microorganismos no encapsulados, frecuentes del esputo y aspiración del oído, son más alargados a la tinción gran. Puede confundir con un Streptococcus pneumoniae, o el diplococo, ¿no? Los microorganismos de la colonia rugosa son muy pleomórficas, de aspecto de hebras largas y filamentosas a la visión humana. Siguiente. Alguna característica del cultivo, ¿no? Se puede cultivar en agar chocolate para el Haemophilus influenza. Pero esto, ¿qué es lo que es el agar chocolate? Se añade sangre a la base del agar y se calienta a 80 grados centígrados hasta tomar un color marrón chocolate. El calor leve libera el factor 10, que es la imina, y el 5, que es el NAD, ¿no? Que es el dinucleótido de nicotinamida adenina, ¿no? De las células sanguíneas, y también inactiva las enzimas que degradan al factor 5 sin destruir a este factor. Es muy importante estos dos factores para el crecimiento del Haemophilus influenza. Los medios de agar enriquecidos del Livental, que es otro medio, son transparentes e incoloros y útiles para la diferenciación de las cepas encapsuladas de las no encapsuladas. Para decir si es capsulada o no encapsulada, empleamos nosotros el medio de Livental. Los medios de agar sangre comunes permiten también la proliferación del Haemophilus influenza, solo cuando la placa de agar se inocula de manera cruzada con el estafilococo, que excreta el factor 5. Y vamos a ver la reacción del satelitismo, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos nosotros ese fenómeno del satelitismo, ¿no? Vean ustedes, acá está la estría del estafilococo, ¿no? Y es el sembrado, obviamente, del Haemophilus, ¿no? Y vamos a ver nosotros una colonia engrosada, que es el crecimiento por el fenómeno del satelitismo, ¿no? Ahí tienen el agar chocolate para el Haemophilus influenza, microscópicamente, acá vemos en la derecha, ¿no? Ahí ven ustedes al cocobacilo y también el agar sangre, que ven ustedes el crecimiento. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, las colonias aparecen como satélites en la vecindad de la cepa fuente, ¿no? La máxima proliferación a los 37 grados, ¿no? A un pH de 7.4, 7.8 en condiciones aeróbicas, ¿no? ¿Ok? En el laboratorio se utiliza para identificar las especies de discos impregnados con factores 10 y 5, ¿no? Vemos en la imagen, en la fotografía, el satelitismo, ¿acá ven ustedes? ¿Ah? Y también vemos acá la fermentación, ¿no? De la glucosa, ¿no? Acá vemos, ¿ya? Esta fermentación del Haemophilus de la influenza, ¿ven? El color amarillo es la acidificación, viene a decir la fermentación de la glucosa, ¿no? De los carbohidratos. Ven acá, cuando fermenta toman ese color y cuando no fermenta queda igual el TSI. Siguiente. Igualmente vamos a ver los cultivos, ¿no? Aparecen colonias opacas y lisas de 1 a 2 milímetros después de 24 horas, medio de cultivo, de Livental y de chocolate. ¿Cuáles son las características para identificar hemófilos? Reacción hemolítica en sangre, ¿no? Hay hemólisis, vale decir, ¿no? Hemólisis, ¿no? Necesidad del factor 5, requerimiento del factor 10 para su desarrollo. Necesidad de mayor tensión de CO2, muy importante. Producción de indol, ¿no? Siguiente. Criterio de clasificaciones, hay varios clínicos. La serotipificación, que es el A hasta la F, ahí está el tipo B. La biotipificación del 1 al 8, la subtipificación, ¿no? El análisis de las genes de capsulares y el tipo electroforético. Siguiente.
Delegado, ¿tienen clases a las... Delegado, Sí, doctor. tienen otra clase siguiente, ¿no? Sí, con la doctora Caballero, pero ya le dije que podríamos haber demorado un poco para comenzar la clase, así que podemos acabar con la clase, doctor. Ya, correcto, correcto. Gracias. Proyéctame la imagen, por favor. ¿No se logra observar, doctor? No, no, A ver. se fue. Muy bien. Ya, correcto. Ahí en esta imagen vemos nosotros la biotipificación de la Haemophilus influenza que nos interesa y también del parainfluenza. Específicamente nos vamos a enfocar en la influenzae, ¿no? Del tipo del 1 al 8. Para eso tenemos que hacer unas reacciones bioquímicas con el lindol, el ureasa y la descarboxilasa de la ornitinina, ¿no? Y van a ver, para su clasificación emplean justamente la positividad de cada reacción con estas trabajo de práctica, ¿no? Siguiente. En consecuencia, vamos a decir que el factor 10, que es la imina, y el factor 5, que es el NAD, son requeridos en forma separada o también puede estar combinada para el desarrollo de varias especies de hemófilos. Cuando queremos nosotros cultivar un hemófilos, tenemos que emplear estos dos factores que hay en el mercado, sí hay en el mercado, ¿no? El organismo en estudio se inocula por estrías, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos cultivar puede ser, por ejemplo, un esputo, ¿no? Un líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Y por estrías, un medio deficiente de factores 10 y 5, lagar de Huntington y lagar triptacasa soya, ¿no? Existen discos impregnados con factores 5 y 10, se aplican a la superficie del agar inoculado y se observan los patrones de desarrollo alrededor del disco, ¿no? Cómo está creciendo esto, ¿no? Y aparte de eso, vamos a tener nosotros, como mencionábamos, las reacciones también, ¿no? Cuando queremos nosotros las especies caracterizar si es una Haemophilus influenza, un hemolítico, un Dicrey, el requerimiento va a ser para cada uno, ¿no? Por ejemplo, el Ducrey y el hemolíticos requieren del factor 10, ¿no? Mientras que el 5 también requiere el influenza, el hemolítico, mientras no el Ducrey, ¿no? Y el influenza requiere también de CO2. Hemólisis no hace, ¿ok? Hemólisis en sangre de caballo, por supuesto, ¿no? Entonces, tener en cuenta que estos factores del 5 y el 10 es importante para el crecimiento de este Haemophilus influenza. ¿Correcto? Siguiente. Vamos a ver un poco del metabolismo, ¿ya? Que también es muy importante, ¿no? Es un aerobio, pero también un anaerobio facultativo. Puede crecer también en un medio anaeróbico, ojo, ¿ya? Sin presencia de oxígeno. Esta anaerobiosis utiliza el nitrato como aceptor final de los electrones. Mira cómo busca su crecimiento a través de este nitrato, ¿no? La única quinona producida por el Haemophilus influenza es justamente esta quinona, la DMK, y esta puede ser usada para el transporte de electrones, tanto en aerobiosis como anaerobiosis. Pregunta de examen. ¿Ya? Haemophilus influenza produce ¿quién? La quinona DMK para su crecimiento, tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. ¿Correcto? La posición de esta quinona DMK le permite a la influenza producir energía, tanto en fosforilización a nivel de sustrato, como por fosforilación oxidativa en anaerobiosis. Siguiente. ¿Cuáles son los determinantes de patogenicidad de este Haemophilus influenza tan importante? Este sí es muy importante
en la patología pediátrica y también en adultos, ¿no? La cápsula, ¿no? La pared celular posee un polisacárido que tiene como una actividad de endotoxina, ¿no? Que generalmente son los serotipos antígenos de la A y la F, ¿ah? El tipo B es un polímero de, obviamente, conocido como PRP, ¿no? Fosfato de ribosil, ¿no? Es el principal factor de virulencia de las cepas capsuladas en la patogenia de la enfermedad invasora. Nos puede dar neumonías, nos puede dar meningitis, ojo. Antígenos somáticos también es otro determinante patogénico. La envoltura celular de la influenza consiste en una membrana externa y otra interna que contiene antígenos proteicos y lipooligosaccáridos, famosos LOS, ¿no? Que también son factores de patogenicidad. Otros factores de virulencia son los componentes proteicos de la membrana externa, adherencia de la influenza, las proteasas, ¿no? Famosas proteasas, ¿no? Siguiente, destruye las proteínas. Siguiente. Ahí tenemos nosotros una fotografía intracelular obviamente, del Haemophilus influenza, ¿no? ¿Eh? Ahí está. Siguiente. ¿Cuáles son factores de riesgo para Haemophilus influenza tipo B? HIV. Tenemos factores étnicos, medio ambiente, susceptibilidad del huésped y la bacteria también. Todo eso conjuga en muchas de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿el huésped es importante? Por supuesto que el huésped es importante. El menor de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no está todavía maduro. Digamos, en la alimentación, el que recibe lactancia 1, 2 y 3, ¿no? El que tiene una enfermedad de fondo, una comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis quística, una diabetes, una nefropatía crónica, ¿no? Un VH, etcétera, ¿no? Factores genéticos de por sí ya, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down tiene problemas con los cilios, ¿no? Entonces, los cilios no funcionan, por lo tanto, son pasibles de tener constantemente infecciones respiratorias tipo neumonía, ¿no? Infecciones virales anteriores, entonces son factores propios del huésped, ¿no? Y el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Esto se da más, ¿dónde? En guarderías, en los cuarteles, en las iglesias, ¿no? Cuando hay hacinamiento en casa, hay muchas familias que en un cuarto viven un buen número de personas, ¿no? Hermanos en edad escolar. Cuando un hermano se enferma de un resfrío, de una neumonía, también le contagia al menor, ¿no? Situación socioeconómica baja, definitivamente la pobreza juega un papel importante para todo esto, ¿no? Bajo nivel educativo de los padres, ¿no? Igualmente tenemos que acá ver digamos, las medidas de bioseguridad, ¿no? Si tenemos un paciente o digamos, un familiar que está tosiendo, lo mandatorio, ustedes como alumnos del sistema sanitario tienen que usar, obviamente, la mascarilla, ¿no? Y el lavado de manos. Es una forma muy barata para poder controlar la infección. Si no usan y están respirando justo con el tosedor, definitivamente les va a agarrar también la enfermedad, ¿no? Entonces, ven ustedes que también la bioseguridad es muy importante, ¿no? Y la bacteria, como por sí, la bacteria también tiene un rol importante, ¿no? Vale decir, la infectividad, el grado de virulencia de esta Haemophilus influenza, la cantidad de hemófilos. Una cosa es 50 bacterias de hemófilos, a decirle 1 millón o 1000 bacterias de hemófilos influenza, ¿no? Porque esos 1000 obviamente son más agresivos que 50, ¿no? La adherencia, por supuesto, de acuerdo a sus adherencias, a sus adhesinas, ¿no? La capacidad invasora y la virulencia que estábamos conversando, ¿no? Entonces, estos factores tienen que considerar ustedes para poder, digamos, cortar, ¿no? Neutralizar justamente esta enfermedad que produce el Haemophilus influenza. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, van a ver ustedes que todavía
existe la enfermedades por hemófilos influenza, pero desde que se introdujo la vacuna de la hemófilos influenza, se ha bajado al menos la meningitis bacteriana en menores de 5 años, ¿no? Nosotros, hay estudios acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde hace unas 20 años atrás las primeras causas de internamiento era la meningitis y la mortalidad igualmente por meningitis, ¿no? Tanto por hemófilos como también por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Sin embargo, a este tiempo ha variado con la vacunación y con los tratamientos con antibióticos, ¿no? Ha variado y ahora la infección del tracto urinario está en primer lugar, ¿no? Vean ustedes ese cambio. Siguiente. En cuanto a la patogenia de este Hemófilos influenza, ¿no? Vamos a encontrar que colonizan el tracto respiratorio superior durante los primeros meses de vida, ¿no? El no encapsulado. El encapsulado serotipo tipo B aparece en forma infrecuente, felizmente, ¿no? Sin embargo, es frecuente la enfermedad en niños no vacunados. Ejemplo, meningitis, epilotitis, celulitis, ¿no? Neumonía por hemófilos influenza, ¿no? Los pili y las adhesinas de esta bacteria intervienen en la colonización de la bucofaringe por hemófilos influenza, ¿no? Los componentes de la pared bacteriana, los lipopolisacáridos y los glucopéptidos de bajo peso molecular alteran la función ciliar. De una manera presente en esta bacteria, hace que este cilio no trabaje bien y tranquilamente se multiplican justamente esta bacteria. Las bacterias translocan a través de las células epiteliales y endoteliales para ingresar al torrente sanguíneo. Siguiente. En ausencia de anticuerpos opsonizantes específicos contra la cápsula polisacáridos, se puede producir bacteriemia y diseminación a otros focos distales. Y es lo que sucede. El factor principal de la virulencia de la influenza tipo B es la cápsula antifagocítica, ¿no? Esa cápsula lo protege, ¿no? Es una cápsula que lo protege, ¿no? De tal suerte que viene, digamos, los polimorfos, los macrófagos para poder fagocitarlo, definitivamente no pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque también esta cápsula tiene su polisacárido. Contiene fosfato de poliribisitol, ¿no? El componente lipofosfato tipo lípido A ha inducido inflamación meningia en el modelo animal, ¿no? Por otra parte, la influenza, el hemófilos influenza produce proteasas de inmunoglobulina A1, que puede interferir la colonización de las superficies mucosas por parte de los microorganismos al interferir con la inmunidad humoral, ¿no? Vale decir, los anticuerpos, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico característico va a depender del órgano diana, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice, se dispara, hace una bacteremia y se puede localizar en varios órganos, ¿no? Hay estudios en niños hospitalizados que puede dar meningitis por influenza, 54%, neumonías, 14%, bacteria no focal, 11%, celulitis, 11%, epiglotitis 10% y pericarditis 4%, ¿no? En consecuencia, ¿no? Puede dar varias, digamos, afecciones, ¿no? Como digo, esta meningitis que, mira, ven que está en 54%, ha disminuido sustancialmente, ¿no? La conjuntivitis, van a ver, ustedes ahí, es una conjuntivitis por el hemófilos de Aegypti, ¿no? El sinusitis, celulitis, otitis media, que también es otra causa, ¿no? Una otitis media, las dos, digamos, bacterias que tienen que pensar cuando están frente a una otitis media es el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, ¿no? La epiglotitis, igualmente, las neumonías por Haemophilus influenza, si no está vacunado, bronquitis, artritis, ¿no? Ven ustedes entonces las afecciones en estas fotografías con la inflamación de la glotis, etcétera, ¿no? Siguiente. Van a ver ustedes entonces hemofiliación tipo B colonizando en el hombre en varios órganos de nuestro organismo, ¿no?
el cerebro, ¿no? Una meningitis, puede haber una epilotitis, neumonía, puede llegar a una empiema, un derrame pleural, ¿no? Por supuesto que sí, una artritis séptica, osteomielitis, muy importante, también una pericarditis, ¿no? Ojo, esto puede llegar a una enfermedad invasiva y muy seria como es la meningitis, ¿no? Hablar de meningitis ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Que se caracterizan generalmente por fiebre altas, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿no? Signos muy característicos como es rigidez de nuca, ¿no? Digamos el cráneo positivo y algunas otras, ¿no? Que definitivamente el diagnóstico se hace con una punción lumbar y vamos a ver la alteración del líquido cefalorraquídeo y el tratamiento, ¿no? A veces deja secuelas y eso es poco triste. Siguiente. Ven acá también dentro de las neumonías, ¿no? Y de acuerdo al grupo etario, vamos a ver nosotros del grupo de 3 meses a 4 años, ¿no? Que es menos frecuente, pero hay que mencionar al hemófilos influenza. Hay que siempre estar presente, ¿no? Pero acá en este grupo el que más importa es los virus respiratorios, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae, el Streptococcus aureus, y como estamos en un país en vía de desarrollo y todavía no erradicamos la TBC, también el Mycobacterio tuberculoso, ¿no? Entonces, siempre estar pensando desde el punto de vista causal al Haemophilus influenzae en una neumonía, una NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por laboratorio? ¿No? Un examen directo para hacer de las muestras clínicas un gran cultivo y agarrar el chocolate que ya mencionamos con la presencia de estos factores importantes como es el 5 y el 10. Detección de antígenos, muy importante. Autorización a partir del látex y ELISA, ¿no? Pero actualmente tenemos nosotros, ¿qué cosa? El PCR, ¿no? La reacción cadena de la polimerasa, ¿no? ¿Para quién? Para el Haemophilus influenza. Ya están caracterizados, ya tienen estudiado estos microbios, los virus. Actualmente hay, digamos, uno quiere saber qué germen es, o qué bacteria, o qué virus, tranquilamente el laboratorio te lo puede dar, y te puede dar en masa, ¿no? Y eso es lo importante, que ya no esperamos mucho los cultivos, pero aún en el hospital seguimos haciendo los cultivos de manera académica, aunque los cultivos se menciona que crecen, no dan un resultado positivo, bien bajo, con menos del 40%, ¿no? Entonces, pero sí tenemos las serológicas que están de moda, ¿no? Como les digo, la IgG y la IgM, para en este caso hemófilos influenza, como también la PCR para hemófilos influenza. El tratamiento, combinación puede ser ampicilina y cloranfenicol, ¿no? Va muy bien también con las cefalosporinas, ¿no? En este caso, ceftriaxona, cefotaxima, endovenoso, ¿no? A dosis razonables, ¿no? Ceftriaxona, cuando es una neumonía, podemos darle 80 miligramos por kilo de peso en los pediátricos, ¿no? Igualmente el cloranfenicol es un antibiótico muy antiguo, pero muy bueno, ¿no? Que podemos darle entre 50 y 100 miligramos, ¿no? Por kilo de peso, dividido en 4 dosis, ¿no? Eh, Tenemos alternativas como es el cotrimoxazol, la eritromicina, ¿no? Los macrólidos también, ¿no? Eh, Dentro de la prevención tenemos que mencionar nosotros que obviamente tenemos las vacunas, ¿no? Contra el hemófilis influenza tipo B, ¿no? Que debe hacerse, digamos, a los 4 meses, 6 meses, ¿no? 2 dosis seguidos, ¿no? Y los refuerzos correspondientes. Y actualmente también de la mano van con el neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, ¿no? La quimioprofilaxis para todo contacto familiar no vacunado, ¿no? Como mencionamos al inicio, hay grupos digamos, que están contra la vacuna y de acuerdo al MINSA no llegamos todavía al 80% de tasa de cobertura de vacunas, por lo tanto hay un 20% que todavía de la población
no está vacunado. Por lo tanto, va a haber siempre focos, ¿no? Y hay que estar atento a una enfermedad por esta hemófilos influenza. Siguiente. Radiológicamente podemos ver nosotros ahí imágenes, ¿no? Pequeño, ¿no? Una consolidación del lóbulo inferior izquierdo con presencia de efusión, ¿no? Toda esta parte, ¿eh? No se ve el costofrénico, el ángulo, ni el diafragmático, ¿no? Y vemos esta radiografía, la resolución, ¿no? Mira, y la expansión pulmonar significativa con el tratamiento, ¿eh? Siguiente. Tranquilamente se hace el diagnóstico y podemos nosotros hacer, ¿no? Neumonía con derrame pleural, igualmente acá, este ángulo está borrado, no es como el derecho, ¿ve? Muy definido. Siguiente. El tratamiento de estas neumonías por hemófilos, vamos a ver acá, en neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Eh, Cuando está vacunado frente a hemófilos influenza, esta neumonía podemos darle nosotros amoxicilina oral a 80 miligramos kilo día en 3 dosis de 7 a 10 días, ¿no? Como un tratamiento hospitalario, la ampicilina, ¿no? Pero si este niño no está vacunado frente al hemófilos influenza, ambulatoriamente, una neumonía leve, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, 80 miligramos kilo día por 7 a 10 días. Le agregamos, en todo caso, el ácido clavulánico, ojo, ¿ya? Cuando hablamos de una neumonía leve, cuando no hay dificultad respiratoria, cuando la saturación está, digamos, más allá del 95%, ¿no? Y cuando hablamos de una neumonía ya grave, cuando hay alteración, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay dificultad respiratoria, presencia de tiraje, ¿no? O politiraje, ¿no? Hay también, digamos, la frecuencia respiratoria está elevada, igualmente la saturación está disminuida, y si hacemos una prueba de LAGA para ver cómo está el pH, de repente encontramos compromiso de una acidosis metabólica, una acidosis, digamos, una alcalosis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que podemos llegar en una NAC de esa manera, pero estamos hablando de acá, tratamiento ambulatorio, estamos hablando de una neumonía leve, ¿no? Que generalmente le das el tratamiento, a las 48 horas lo estás revaluando. Si está yendo bien, continúas el tratamiento, pero si ves que está estacionario o se ha complicado, lo tienes que hospitalizar y dar tratamiento endovenoso. ¿Correcto? Siguiente. Dentro de la prevención hablamos nosotros la vacuna, ¿no? Y acá tenemos la vacuna conjugada inactivada, ¿no? Es un polisacárido capsular purificado, ¿no? Definitivamente está dirigido el polisacárido capsular del hemófilos influenza tipo B, más una proteína transportadora adherida. Por eso le dicen vacuna conjugada, ¿no? La dosis de 0,5 mililitros, ¿no? Pequeñito. Intramuscular, ¿de acuerdo? No hay contraindicaciones y se debe hacer su dosis digamos, los 4 y los 6 meses, ¿no? Siguiente. Bueno, acá básicamente para ver vacunas, ¿no? Que es una vacuna de microorganismos vivos atenuados, hay microorganismos muertos inactivados. Siguiente, siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la vacuna, ya, aquí tenemos la vacuna contenida por polisacáridos capsulares que nos interesa, ¿no? ¿No? Estos son, después de la conjugación de estos, son transportadores proteicos, como es en este caso la vacuna para hemólogos tipo B. También este mismo vacuna de polisacáridos capsulares está el meningococo, el A y el C. Igualmente está el neumococo. El primero fueron los 14 serotipos y actualmente son 23 serotipos de vacunas para el neumococo, ¿no? Siguiente. Ok. Con las disculpas del caso, que me pasé un poco. No sé si hay alguna pregunta, comentario, señores alumnos.
Parece que no, doctor, eso sería todo. Bien, mi querido Johan, entonces, todo esto lo vamos a plasmar en las prácticas, ¿ya? Y hay que ver la primera parte que es metabolismo bacteriano, ¿ya? Entonces, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy, agradeciendo a la concurrencia y la paciencia que han tenido. Muchas gracias, hasta la próxima.